Una mujer me envió una foto de mi esposo dentro de su auto, a las 2:19 de la madrugada. Y no estaba solo. Carolina Duarte Méndez estaba acostada mirando el techo cuando el teléfono vibró sobre la mesa de noche. No era la primera vez que Ignacio llegaba tarde, no era la primera vez que decía que era trabajo, reuniones, clientes, cosas que no podía evitar, pero esa noche, algo no encajaba. Algo se sentía distinto incluso antes de mirar la pantalla. Tomó el celular con una sensación extraña en el pecho, una mezcla entre curiosidad y un miedo que no sabía explicar. El número no estaba guardado. No tenía nombre, solo una imagen previa que ya le estaba diciendo demasiado antes de abrirla. Dudó un segundo. Solo uno, pero fue suficiente para que su mente empezara a imaginar cosas que no quería imaginar. Abrió el mensaje, y en ese instante, todo cambió, porque ahí estaba Ignacio, su esposo, sentado en el asiento del conductor de un auto que no era el suyo, con la camisa medio abierta, la expresión relajada, casi confiada, pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que se veía en el reflejo del vidrio, una mujer, alguien que estaba lo suficientemente cerca como para tomar esa foto, alguien que claramente no era una desconocida para él. El aire se le fue del cuerpo, no gritó, no lloró, no reaccionó como esperaba reaccionar en una situación así, se quedó inmóvil, mirando la pantalla como si necesitara más pruebas, como si su mente se negara a aceptar lo que estaba viendo. ¿Qué eres?, escribió con los dedos temblando, pero antes de enviar el mensaje, llegó otro. Creo que ya sabes quién soy, decía, y esa frase fue suficiente para que el corazón empezara a latir más rápido, más fuerte, más incómodo. Carolina tragó saliva, sintiendo como cada segundo se volvía más pesado. ¿Por qué me envías esto?, escribió, intentando mantener algo de control, algo de dignidad, algo que le permitiera no romperse en ese momento. La respuesta llegó casi de inmediato, como si la otra persona hubiera estado esperando exactamente esa reacción, porque alguien tiene que decirte la verdad. Ya que él no lo va a hacer, el silencio en la habitación se volvió insoportable, no por el ruido, sino por lo que significaban esas palabras. Carolina giró la cabeza hacia el reloj. 2:21 de la madrugada, Ignacio no estaba en casa, no había llamado, no había escrito, nada. Solo ausencia, como tantas otras noches, pero ahora, esa ausencia tenía una forma, un rostro. Una historia que empezaba a armarse sin su permiso. ¿Dónde están?, escribió finalmente, y esa pregunta no fue impulsiva, fue inevitable. La respuesta tardó unos segundos, lo suficiente para que la ansiedad creciera, para que el miedo se mezclara con algo más oscuro, algo más profundo. En el mismo lugar de siempre, decía el mensaje, y esa frase no solo confirmó lo que sospechaba, abrió algo mucho peor. Porque significaba que no era la primera vez, que no era algo reciente, que no era un error aislado. Carolina sintió como el pecho le dolía, no como una emoción, sino como algo físico, real, pesado. Porque en ese instante entendió que su matrimonio no estaba en peligro, ya estaba roto desde antes. Solo que ella no lo había visto. No vuelvas a escribir, respondió finalmente, pero su mensaje no tenía fuerza. No tenía control, era una reacción desesperada que no cambiaba nada. El teléfono volvió a vibrar. Una última vez, mañana entenderás todo, decía el mensaje, y esa frase fue peor que la foto, peor que la verdad. A medias, peor que cualquier explicación, porque dejaba claro que esto no había terminado, que apenas estaba empezando. Si tu pareja empezara a llegar tarde todas las noches, y alguien te enviara una prueba así, ¿esperarías a que regrese, o irías a buscar la verdad tú mismo? Dime desde dónde estás viendo esto, y suscríbete, porque lo que Carolina va a descubrir, no es lo que parece. Carolina no durmió, no pudo, no quiso, porque cerrar los ojos significaba aceptar lo que había visto. Significaba dejar que esa imagen se acomodara en su mente como una realidad, y no estaba lista para eso. Se quedó sentada en la cama, con el teléfono en la mano, revisando la foto una y otra vez. Buscando algo que no estuviera ahí, un detalle que cambiara todo, una explicación lógica. Algo que le dijera que estaba malinterpretando, pero no había nada. Todo era claro, demasiado claro. El auto no era el de Ignacio, la ropa era la que había salido usando esa misma noche, la hora coincidía, todo encajaba. Demasiado bien. A las 5:12 de la madrugada escuchó la puerta. El sonido fue suave, casi cuidadoso, como si alguien intentara no hacer ruido, pero ella estaba despierta, completamente despierta.
Ignacio entró al cuarto unos segundos después, se detuvo al verla sentada, en silencio, con la mirada fija, y en ese instante, algo cambió. No fue una sorpresa genuina, no fue confusión, fue incomodidad, una que no supo ocultar del todo. ¿No dormiste?, preguntó, intentando sonar normal. Pero su voz no estaba del todo firme. Carolina no respondió de inmediato, lo miró, lo observó, como si fuera la primera vez que lo veía de verdad, como si cada gesto, cada movimiento, cada detalle, tuviera ahora un significado distinto. ¿Dónde estabas?, preguntó finalmente, y esa pregunta no tenía tono. No tenía emoción, solo era directa, incómoda, inevitable. Ignacio se quitó el saco lentamente, evitando el contacto visual por un segundo, solo uno, pero fue suficiente. Te dije, trabajo, respondió. Y esa respuesta cayó pesada, no por lo que decía, sino por lo que escondía. Carolina asintió despacio, como si estuviera procesando algo, pero en realidad estaba midiendo, comparando, encajando piezas que ya no podían desarmarse. ¿En qué auto?, preguntó después, y esa pregunta fue el primer quiebre. Ignacio se detuvo, apenas, pero lo hizo, lo suficiente para que todo cambiara. ¿Cómo?, respondió, intentando ganar tiempo, pero ya era tarde para eso. Carolina levantó el teléfono, sin decir nada más, sin explicaciones, sin advertencias, solo mostró la pantalla, la imagen, la prueba, el momento congelado que no podía negarse. Ignacio la miró, y en ese instante, todo se rompió. Porque no hubo sorpresa, no hubo negación inmediata, no hubo indignación, solo silencio. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Carolina, empezó, pero no terminó la frase. Porque no sabía cómo hacerlo. Porque no había forma de explicar lo que ya estaba ahí, frente a los dos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella. Y esa pregunta fue más dura que cualquier acusación, porque no buscaba una excusa. Buscaba una verdad que probablemente no quería escuchar. Ignacio pasó la mano por su rostro, como si necesitara unos segundos para armar algo, cualquier cosa que lo sacara de ahí. No es lo que parece, dijo finalmente, y esa frase fue suficiente para que Carolina entendiera algo que le dolió más que la imagen, más que la mentira, más que todo, porque esa frase significaba que sí era exactamente lo que parecía, y que además no era la primera vez que tenía que decirla. El silencio que quedó entre ellos no era un silencio normal, no era de discusión, era de algo que ya no podía sostenerse. Carolina no apartó la mirada, no gritó, no lloró, porque en ese punto ya no necesitaba reaccionar, necesitaba entender. Y entender dolía más que cualquier otra cosa. ¿No es lo que parece?, repitió Ignacio. Pero esta vez su voz sonó más débil, como si ni él mismo creyera en lo que estaba diciendo. Carolina negó lentamente, apenas un movimiento, suficiente para marcar que ya no estaba dispuesta a aceptar respuestas vacías. No vuelvas a decir eso, respondió. Y su tono fue más firme de lo que esperaba, más frío, más directo. Ignacio la observó, y en ese instante entendió que ya no estaba hablando con la misma mujer que había dejado horas antes. Había algo distinto en ella, algo que no iba a retroceder. Entonces dime qué es, continuó Carolina, manteniendo la mirada fija, sin parpadear, sin darle espacio para escapar. Ignacio respiró hondo, como si estuviera buscando la forma menos dañina de decir algo que ya era imposible de suavizar. Es alguien del trabajo, dijo finalmente, y esa respuesta no calmó nada, al contrario, abrió aún más preguntas. ¿Alguien del trabajo te manda fotos a las 2 de la mañana?, respondió Carolina sin levantar la voz. Pero cada palabra pesaba. Ignacio bajó la mirada un segundo. Y ese gesto fue suficiente para que todo se sintiera aún más real, más concreto, más imposible de negar. No es como piensas, insistió, pero ya no había fuerza en esa frase, ya no tenía peso, ya no sostenía nada. Carolina soltó una pequeña risa. Pero no fue de humor, fue de incredulidad, de agotamiento. De alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado ignorando demasiadas señales. Entonces explícame cómo es, dijo, y esa vez no hubo pausa, no hubo suavidad, solo una exigencia directa. Ignacio dudó, y esa duda fue peor que cualquier confesión, porque dejó claro que no tenía una versión coherente, que no había una historia limpia que contar, que todo estaba sostenido por fragmentos, por excusas, por silencios. Es complicado, respondió finalmente, y esa frase terminó de romper cualquier intento de control. Carolina cerró los ojos un segundo,
como si necesitara contener algo que estaba a punto de salir. Pero cuando volvió a mirarlo, ya no había duda en su expresión. No, no es complicado, dijo despacio. Es claro, y tú sabes que es claro. Ignacio no respondió, no pudo, porque en ese momento entendió que ya no estaba en una posición de explicar, estaba en una posición de admitir, y eso era mucho más difícil. Carolina volvió a mirar el teléfono, la imagen seguía ahí, intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si ese momento siguiera ocurriendo una y otra vez. Ella dijo que mañana entendería todo, murmuró. Más para sí misma que para él, pero Ignacio la escuchó, y esa frase hizo que algo en su expresión cambiara. Algo sutil, pero evidente. ¿Qué más te dijo?, preguntó rápidamente, demasiado rápido. Como si esa información fuera importante, como si no fuera algo menor, Carolina levantó la mirada lentamente. Y en ese instante algo encajó, algo que hasta ese momento no había considerado. ¿Por qué te preocupa lo que ella diga?, preguntó, y esa pregunta fue la primera que realmente lo desestabilizó. Porque no estaba preparada, porque no formaba parte de su guión. Ignacio dudó otra vez, y esa segunda duda fue definitiva, porque confirmó algo mucho más grande, algo que Carolina recién estaba empezando a ver. Esto no era solo una infidelidad, había algo más, algo que no encajaba, algo que no estaba siendo dicho, y lo peor, es que empezaba a sentir que esa mujer no estaba ahí por casualidad. Ignacio caminó unos pasos por la habitación, como si necesitara moverse para pensar, para armar algo, pero cada segundo que pasaba sin responder, hacía que todo se volviera más evidente. Carolina lo observaba en silencio, pero ya no como antes, ya no desde el dolor puro, sino desde una claridad incómoda, una que comenzaba a ordenar todo de una forma distinta. No tienes que preocuparte por ella, dijo finalmente Ignacio, sin mirarla directamente, y esa frase, en lugar de calmar, encendió algo más. No estoy preocupada por ella, respondió Carolina, con una calma que no era natural. Estoy preocupada por lo que tú no me estás diciendo. El silencio volvió, pero esta vez no fue largo. Porque el teléfono vibró otra vez, el mismo número, la misma presencia. Como si esa mujer estuviera siguiendo cada movimiento, cada conversación, cada reacción. Carolina no dudó esta vez, abrió el mensaje frente a él, sin ocultarlo, sin protegerlo. La imagen que apareció no era la misma, era otra, tomada desde otro ángulo, más cerca, más clara. Ignacio ya no estaba solo en el asiento delantero. Ahora se veía claramente a la mujer, su rostro, su sonrisa leve, su cercanía, su confianza. Y lo más inquietante, la forma en que sostenía el celular. Como si supiera exactamente a quién iba a llegar esa imagen. ¿La reconoces?, leyó Carolina en voz alta. Y esa pregunta no iba dirigida a ella. Ignacio se quedó inmóvil, completamente inmóvil. Como si el cuerpo hubiera dejado de responderle por un segundo, y ese segundo fue suficiente. Carolina giró lentamente el teléfono hacia él. Contesta, dijo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que no dejaba espacio para evasivas. Ignacio miró la pantalla. Y en ese instante, algo cambió en su rostro, algo que no era solo culpa, era miedo, un miedo real, palpable. Que no tenía que ver con ser descubierto, tenía que ver con algo más profundo, más oscuro, más peligroso. ¿No? No le contestes, dijo de inmediato, y esa reacción fue tan rápida, tan directa, que terminó de confirmar lo que Carolina ya estaba sintiendo. Esto no era solo una historia de engaño, esto era algo mucho más grande. ¿Por qué?, preguntó ella. Manteniendo la mirada fija, Ignacio negó, pasando la mano por su cabello, claramente alterado. Porque no sabes quién es, respondió, y esa frase fue el punto exacto donde todo cambió de dirección. Porque en ese momento Carolina entendió algo que la dejó completamente en silencio. No era que él no quisiera hablar, era que tenía miedo de lo que esa mujer podía decir, de lo que podía mostrar, de lo que podía revelar, y eso era mucho peor que cualquier infidelidad. El teléfono vibró otra vez, un nuevo mensaje, más corto, más directo, más incómodo. Si no me contestas, lo voy a hacer yo. Carolina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por la amenaza, sino por la seguridad con la que estaba escrita. Como si esa mujer supiera exactamente qué hacer, cuándo hacerlo, y cómo destruirlo todo en el momento. Perfecto. Carolina levantó la mirada hacia Ignacio, y en ese instante ya no había dudas. No había preguntas simples, no había explicaciones fáciles, porque lo que estaba pasando
No había empezado esa noche, llevaba tiempo, demasiado tiempo, construyéndose en silencio. Carolina no apartó la mirada del teléfono, pero tampoco respondió de inmediato, porque en ese instante entendió algo que le heló el cuerpo. Esa mujer no estaba improvisando. No estaba actuando por impulso. Cada mensaje, cada imagen, cada segundo, estaba medido, calculado. Pensado. Respóndele, dijo finalmente, sin mirar a Ignacio, pero su voz ya no pedía permiso. Ignacio negó de inmediato, casi con desesperación. No sabes lo que estás haciendo, respondió, y esa frase fue suficiente para que Carolina levantara la mirada lentamente. No, tú no sabes lo que hiciste, contestó, y sin esperar más, presionó el botón. La llamada comenzó a marcar, el sonido del tono llenó la habitación. 1, 2, 3 segundos. Y luego, la respuesta. Sabía que ibas a llamar, dijo la voz al otro lado, tranquila, segura, como si no hubiera ninguna duda de que ese momento iba a llegar. Carolina sintió un nudo en el pecho, pero no retrocedió. ¿Quién eres?, preguntó directamente, sin rodeos, sin suavizar. Del otro lado hubo una pequeña pausa, no de duda, de control. Alguien que ha estado más cerca de tu esposo de lo que imaginas, respondió, y esa frase fue como un golpe seco. Pero Carolina no reaccionó, no como esperaba, porque en ese punto ya no le bastaba con insinuaciones. Necesitaba certezas. Ya vi las fotos, eso no me dice nada nuevo, dijo, intentando mantener el control. Intentando no mostrar lo que realmente estaba sintiendo. La mujer dejó escapar una leve risa, suave, pero cargada de algo incómodo. Las fotos no son para convencerte, son para prepararte, respondió, y esa frase cambió completamente el tono de todo. Carolina frunció el ceño, porque en ese momento entendió que esto no iba por donde ella creía. ¿Prepararme para qué?, preguntó. Y esa pregunta fue exactamente la que la otra persona estaba esperando, porque la respuesta llegó sin dudar, sin rodeos, sin miedo. Para que no te sorprenda lo que vas a ver hoy. El silencio que siguió fue pesado, demasiado pesado. Carolina giró la cabeza hacia Ignacio, pero él ya no la miraba, estaba de espaldas, tenso, como si ya supiera exactamente lo que esa mujer iba a decir, como si ese guión no le fuera ajeno. ¿Qué voy a ver?, insistió Carolina, pero su voz ya no era la misma. Había algo distinto, algo que no era solo miedo, era anticipación. La mujer del otro lado respiró hondo, como si estuviera saboreando ese momento, como si llevara tiempo esperando exactamente esa reacción. Lo mismo que yo vi hace meses, cuando descubrí que tu esposo no solo llega tarde, sino que vive otra vida cuando tú no estás. Esas palabras no fueron una acusación común, no fueron una simple frase de celos o resentimiento. Fueron una afirmación, algo construido sobre tiempo, sobre observación, sobre algo que no se había dicho hasta ahora. Carolina sintió como el pecho le dolía otra vez. Pero ahora era distinto, más profundo, más claro. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, porque en ese instante entendió que esto no era solo una revelación, era un movimiento, una intención, algo que iba más allá de mostrar una verdad. La mujer no dudó, no cambió el tono, no suavizó nada. Quiero que lo veas con tus propios ojos, porque si te lo digo, no me vas a creer. Y esa frase fue el punto donde todo dejó de ser interno, para convertirse en algo que iba a suceder, algo que ya estaba en marcha, algo que Carolina no podía evitar. El teléfono vibró con un nuevo mensaje, una ubicación, un lugar, una dirección que no reconocía, pero que en ese momento se volvió inevitable. Carolina bajó la mirada hacia la pantalla. Luego levantó la vista hacia Ignacio, y en ese instante entendió algo que le heló completamente la sangre. Él ya sabía a dónde la estaban llevando. El silencio en la habitación ya no era de tensión, era de inevitabilidad. Carolina sostuvo el teléfono unos segundos más, como si necesitara tiempo para decidir algo que en el fondo ya estaba decidido. Levantó la mirada hacia Ignacio. Y por primera vez desde que todo empezó, no vio excusas, no vio negación, vio resignación. Una que no necesitaba palabras. Vamos, dijo finalmente. Y esa sola palabra fue suficiente para marcar el siguiente paso. Ignacio no respondió de inmediato, pero tampoco se opuso, porque en ese momento entendió que no había forma de detener lo que venía, que esa historia ya no estaba en sus manos, que lo que había construido en silencio estaba a punto de salir completamente a la luz. El camino fue silencioso, ninguno habló.
Ninguno intentó llenar el vacío, porque cualquier palabra en ese punto sobraba. La dirección los llevó a una zona que Carolina no frecuentaba, calles más vacías, menos iluminadas, con una sensación extraña, como si todo estuviera preparado. Para ese momento, el auto se detuvo frente a un edificio discreto, sin señales, sin movimiento aparente, pero con algo que no encajaba, algo que Carolina no supo identificar de inmediato. ¿Qué es este lugar?, preguntó. Pero su voz ya no buscaba respuesta, buscaba tiempo. Ignacio no respondió, no porque no supiera, sino porque sabía demasiado. Carolina bajó del auto sin esperar, sintiendo como el corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por lo que intuía que estaba a punto de ver. La puerta del edificio estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito, como si supieran que ella iba a llegar. Cada paso dentro del lugar resonaba más de lo normal. El eco del silencio se volvía incómodo, pesado, pero Carolina no se detuvo, no podía hacerlo. No después de todo lo que ya había visto. Al fondo del pasillo, una luz, una sola, encendida. Como un punto fijo en medio de todo, Carolina avanzó, Ignacio detrás, más lento, más tenso, más consciente de lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando llegaron, la puerta estaba abierta, completamente abierta, y lo que había dentro no era lo que Carolina esperaba, no era una escena común, no era una simple confirmación de infidelidad. Era algo mucho más estructurado, más organizado, más repetido de lo que imaginaba. Fotografías en las paredes, varias, muchas, de Ignacio, en distintos días, en distintos lugares, con distintas expresiones, como si alguien lo hubiera estado observando durante mucho tiempo, como si cada movimiento hubiera sido registrado, documentado, guardado. «Bienvenida», dijo la voz desde dentro. La misma voz del teléfono, la misma calma, la misma seguridad. Carolina giró lentamente la cabeza, y la vio. Sentada, tranquila, como si ese encuentro no tuviera nada de extraño. Como si todo estuviera exactamente donde debía estar. «Llegaste justo a tiempo», continuó, y esa frase fue la confirmación final, porque en ese momento Carolina entendió algo que lo cambió todo. Esto no había sido un accidente, no había sido un descubrimiento casual, no había sido una simple traición. Todo había sido preparado, cada mensaje, cada imagen, cada paso, había sido parte de algo mucho más grande. Y lo peor, es que aún no sabía para qué. Carolina se quedó inmóvil en la entrada, observando cada detalle como si su mente intentara armar un rompecabezas que ya estaba completo, pero que aún no terminaba de aceptar. Las fotos en las paredes no eran casuales, no eran pocas. No eran improvisadas, eran demasiadas, tomadas en distintos momentos, distintos días, distintas situaciones. Ignacio entrando a edificios, hablando por teléfono, manejando, incluso caminando solo, como si alguien lo hubiera seguido durante meses o años. ¿Qué es todo esto?, preguntó finalmente, pero su voz ya no tenía la misma firmeza, porque en ese instante entendió que esto ya no era solo sobre ella, ni siquiera sobre su matrimonio. Esto era algo que la superaba completamente. La mujer no respondió de inmediato. La observó en silencio unos segundos, como si midiera cuánto podía soportar antes de romperse. «Esto es la verdad completa», dijo finalmente, levantándose con calma, sin apuro, sin tensión, como si estuviera completamente en control de la situación. Ignacio no se movió, no dijo nada, pero su postura lo decía todo, los hombros tensos, la mirada baja, el cuerpo rígido, como alguien que sabe que ya no puede escapar. Carolina dio un paso hacia adentro, uno solo, pero suficiente para comprometerse con lo que estaba pasando. «¿Por qué me trajiste aquí?», y preguntó, mirando directamente a la mujer, y esa pregunta no era solo curiosidad, era necesidad. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como si esa fuera la parte más simple de toda la historia. «Porque tú no eres la única», respondió, y esa frase fue el primer golpe real de esta nueva verdad. Carolina frunció el ceño, confundida, incómoda, porque no entendía completamente lo que implicaba. «¿La única que?», preguntó, pero en el fondo, ya empezaba a sospechar. La mujer caminó lentamente hacia una de las paredes, tocando con los dedos una de las fotografías, como si cada imagen tuviera una historia propia. La única que creyó en él, la única que pensó que era alguien distinto, dijo, y esa frase comenzó a encajar con algo que Carolina no había considerado.
Algo mucho más profundo, más amplio, más perturbador. Ignacio no solo te engañó, continuó, girando la mirada hacia ella. Ignacio repite esto, una y otra vez. El silencio que siguió fue absoluto. Porque esas palabras no solo ampliaban la traición, la multiplicaban, la convertían en un patrón. En algo repetido, planeado, constante. Carolina sintió como el cuerpo se le enfriaba, no por la infidelidad, sino por lo que eso significaba. ¿Qué quieres decir con, repite? Preguntó. Pero su voz ya no buscaba respuestas simples. Buscaba una explicación que ya sabía que no iba a ser fácil de aceptar. La mujer no dudó, no bajó la mirada, no suavizó nada. Quiero decir, que tú no eres la primera, ni la única, ni probablemente la última. Esas palabras no fueron un ataque, fueron una sentencia, una que dejó claro que esto no era un error. Era una forma de vivir. Carolina giró lentamente la cabeza hacia Ignacio, buscando algo, una negación, una reacción, algo que contradijera lo que estaba escuchando. Pero no encontró nada, absolutamente nada. Porque en ese momento entendió algo que la dejó completamente vacía. Él no iba a negarlo, porque no podía. Carolina sintió como todo dentro de ella se desmoronaba, pero no de golpe, lentamente. Como si cada pieza que había construido durante años estuviera cayendo una por una, sin hacer ruido, sin posibilidad de volver a armarse igual. ¿Cuántas?, preguntó finalmente, y esa pregunta no tenía rabia, no tenía gritos, no tenía emoción visible, pero era la más pesada de todas. Ignacio cerró los ojos un segundo, como si esa fuera la única forma de responder, pero no habló, no pudo, porque no había una respuesta que pudiera arreglar nada. La mujer lo observó, luego volvió la mirada a Carolina. Más de las que crees, menos de las que debería, respondió, y esa frase no solo fue incómoda, fue reveladora, porque dejaba claro que esto no era un accidente, era una decisión constante, repetida, consciente. Carolina bajó la mirada un segundo, como si necesitara procesar todo antes de reaccionar. Pero cuando volvió a levantarla, algo había cambiado. Ya no había confusión, ya no había negación, había claridad, una que no venía del dolor, sino de la verdad. ¿Y tú qué ganas con esto?, preguntó, mirando directamente a la mujer, porque en ese punto ya no bastaba con saber lo que él había hecho. Necesitaba entender por qué todo esto había sido preparado así. La mujer sonrió levemente, no con alegría, sino con algo más complejo, más difícil de leer. Yo fui la primera que se dio cuenta, la primera que quiso advertir a alguien, y la primera a la que nadie le creyó, respondió, y esa frase terminó de cerrar todo, porque en ese instante Carolina entendió que esto no había empezado con ella, ni iba a terminar con ella. Así que decidiste hacer todo esto, murmuró, mirando alrededor, las fotos, el lugar, la estructura completa, para que nadie más pueda ignorarlo, completó la mujer, sin titubear. El silencio que siguió ya no fue incómodo, fue definitivo, porque en ese momento todo estaba claro. No había más capas, no había más secretos, solo una verdad que había sido construida durante años, esperando el momento exacto para salir. Carolina respiró hondo, por primera vez desde que todo empezó, y ese simple gesto marcó el final de algo, no del dolor, no de la historia, sino de la mentira. Giró lentamente el cuerpo, caminó hacia la puerta, sin mirar atrás, sin detenerse, sin decir nada más. Ignacio no la siguió, no en ese momento, porque en el fondo sabía que ya no tenía sentido. Algunas historias no terminan con una discusión, terminan cuando alguien finalmente entiende que lo que vivía nunca fue real. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque hay verdades que duelen, pero hay patrones que destruyen mucho más. Y dime, si descubrieras que no eras la única, sino solo una más en la misma historia, ¿te irías en silencio, o lo destruirías todo antes de irte?